Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo del trading financiero. Vamos a explorar una metodología que, bueno, da mucho que hablar. Los conceptos de dinero inteligente o Smart Money Concepts, SMC. Tenemos como base extractos de una guía bastante detallada, La realidad del método Smart Money Concepts. Es un material denso, sí, que promete una visión diferente para leer los mercados. Se centra mucho en el precio, en el tiempo, sin los indicadores típicos, ¿no? Nuestra misión hoy, sacar la esencia de este enfoque, entender qué propone de verdad. Exacto. Vamos a ver qué es eso del smart money, los grandes, los institucionales, y cómo, según esto, dejan huellas en el mercado. Hablan de un supuesto algoritmo, el IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, y cómo la estructura del mercado, y sobre todo la liquidez, son, digamos, las claves para leer esas huellas. Suena a intentar descifrar un código oculto, ¿no? La promesa es entender el porqué de los movimientos, no solo el qué, para mejorar la precisión, gestionar el riesgo. Vale, pues vamos al lío. El punto de partida parece ser esta idea del composite operator, una especie de mente colectiva del mercado, dominada por el smart money. Así lo plantea la fuente, sí. Imagina el mercado no como miles de personas operando al azar, sino como una entidad, más o menos coordinada. Principalmente por los grandes bancos, las instituciones financieras, los BFI que llaman. La estrategia SMCC, según la describen, es identificar y seguir las maniobras de estas entidades, a través de ese supuesto algoritmo, el IPDA. Su función teórica, entregar el precio buscando liquidez, de forma eficiente. Entiendo. Entonces, no es tanto predecir, sino reaccionar a esas huellas que deja el IPEDA. ¿Y cómo se ven esas huellas? ¿Qué las diferencian del análisis técnico, bueno, del de toda la vida? La guía insiste en que no son señales obvias, requieren criterios específicos, un marco de análisis distinto al del trading retail. Aunque bueno, el texto aclara que retail es solo una clasificación. Casi todos los traders particulares estaríamos ahí, ¿no? Lo clave es que SMC propone un conjunto de reglas para interpretar la acción del precio de una manera muy particular, buscando alinearse con esas supuestas maniobras institucionales. De acuerdo. Y el primer pilar fundamental que menciona la guía es la estructura de mercado. La llama la columna vertebral del análisis. ¿Cómo se interpreta la estructura desde esta óptica SMC? Pues, a ver, se centra en identificar la dirección principal del precio, la tendencia, a través de la secuencia de máximos y mínimos. Si es alcista, pues esperamos máximos más altos, higher highs, y mínimos más altos, higher lows. Si es bajista, al revés, máximos más bajos, lower highs, y mínimos más bajos, lower lows. La clave aquí es distinguir los impulsos que van a favor de la tendencia de los retrocesos, que son las correcciones. Hasta aquí, vale, suena parecido a otros enfoques de tendencias. ¿Dónde empieza la diferencia importante según SMC? La diferencia está en cómo definen los puntos clave de esa estructura. Ahí surgen dos conceptos importantes: los puntos fuertes, strong points, y los puntos débiles, weak points. Un punto fuerte es, por ejemplo, en una tendencia alcista, un mínimo ascendente, un HL, que consigue iniciar un impulso tan fuerte que rompe el máximo anterior. Ese máximo que se rompe. Ese sería el punto débil. Exacto. Ese máximo roto se convierte en un punto débil. Ah, vale. O sea, el punto fuerte es de donde sale el movimiento que confirma la tendencia y el débil es el nivel que se supera. Y esto tiene implicaciones prácticas. Para operar, digo. Totalmente. Según la guía, los puntos fuertes son zonas clave. Ahí es donde se buscan posibles entradas a favor de la tendencia, porque demostraron fuerza, ¿sabes? Y los puntos débiles, al ser rotos, pues se convierten en objetivos potenciales, para tomar beneficios, el take profit. El acto de romper un punto débil es lo que llaman BOS, Break of Structure, rompimiento de estructura. El texto prefiere que sea un cierre de vela por encima o por debajo del nivel para considerarlo válido, aunque bueno, admite matices según la temporalidad que uses. ¿Y qué pasa cuando la estructura parece que falla? He visto que mencionan un CDC, cambio de carácter. Suena como una señal de alerta, ¿no? Potencial de que la tendencia podría estar cambiando. Ojo, potencial. La guía lo define como una secuencia específica. Primero, el precio toma liquidez por encima de un máximo relevante o por debajo de un mínimo. Y justo después, rompe un punto fuerte de la estructura anterior. Es decir, si veníamos subiendo, tomaría liquidez de un máximo y luego rompería el último mínimo fuerte.
Strong Low. Es un patrón que usan para buscar giros de mercado o confirmar un cambio de dirección. Interesante. Estructura, puntos fuertes, débiles, rompimientos de OS y señales de cambio, CDC. Con esto ya podemos empezar a buscar operaciones. No tan rápido. Dentro de esa estructura, la guía introduce los rangos de trading ranges o TR. Básicamente, una vez que tienes un impulso válido desde un punto fuerte hasta el nuevo punto débil creado, ese es tu rango operativo actual, tu campo de juego, digamos. Y aquí es donde entra una herramienta conocida, Fibonacci, pero usada de forma distinta. ¿Distinta cómo? O sea, no para buscar los niveles típicos de retroceso como el 61.8 o el 38.2. No exactamente para eso. Usan el retroceso de Fibonacci simplemente para dividir el rango en dos zonas principales, usando el nivel del 50%, el equilibrium. La zona por encima del 50% la llaman premium, considerada ideal para buscar ventas, vender caro. La zona por debajo del 50% es discount, ideal para buscar compras, comprar barato. El objetivo es simple, intentar comprar en descuento y vender en premium, siempre dentro del rango que ha definido la estructura actual. Y este rango se va actualizando cada vez que hay un BOS válido, claro. O sea, la estructura define el campo de juego, el TR, y el FIBO ayuda a ver si estamos en zona de rebajas, discount, para comprar, o en zona cara, premium, para vender. Tiene lógica, ¿sí? Pero, ¿qué mueve el precio dentro de ese rango? Aquí entra la famosa liquidez, ¿verdad? La describen como el combustible del mercado. Precisamente. Este es quizás uno de los conceptos más centrales de SMC, según la fuente, la liquidez. A ver, la entienden como la acumulación de órdenes pendientes, principalmente órdenes stop, buy stops por encima de máximos, sell stops por debajo de mínimos. La teoría que exponen es que el precio es atraído hacia estas zonas para capturar esa liquidez, para barrerla. Es como el objetivo intermedio del supuesto algoritmo IPEDA. Como si el mercado necesitara recoger ese combustible antes de seguir su camino principal. Ajá. Y hay distintos tipos de liquidez a los que prestar atención. Sí, la guía detalla varios. Por ejemplo, los EQEQL, Equal Highs Lows, son máximos o mínimos que están prácticamente al mismo nivel. Se asume que son como imanes para el precio porque muchos traders pondrán sus stops justo ahí, ¿sabes? Luego están las albercas de liquidez, liquidity pools, zonas más amplias donde se supone que hay mucha liquidez acumulada, como máximos o mínimos de gráficos diarios semanales o niveles muy obvios de soporte-resistencia. Su barrido, según el texto, suele venir antes de movimientos importantes, reversiones y demás. Entiendo. Buscar dónde está el dinero esperando en forma de stops. ¿Y qué hay de la liquidez dentro del rango operativo que mencionabas, el TR? Ahí diferencian entre ERL, External Range Liquidity, y IRL, Internal Range Liquidity. La ERL es la liquidez que está fuera del rango actual, o sea, los puntos débiles. Son los objetivos naturales y la tendencia continúa, ¿no? Y la IRL, la interna, es muy interesante. Son los pequeños máximos y mínimos que se forman dentro del rango durante el retroceso. La guía le da mucha importancia porque dice que el precio a menudo necesita barrer esta liquidez interna antes de llegar a la zona óptima de entrada, al POI principal. O sea, que puede servir para filtrar zonas o incluso para tomar beneficios parciales, dices. Exacto. Y también nos lleva a un concepto que suena casi maquiavélico. Inducement, inducción o incitación. Una especie de trampa. A ver, cuéntame eso. Es fascinante cómo lo plantea la fuente, sí. El inducement sería un movimiento que parece un rompimiento de estructura, un boss, usualmente barriendo un poco de esa liquidez interna, la IRL, pero que en realidad está diseñado, según ellos, para inducir a los traders a entrar antes de tiempo. Una finta. Eso, una finta. Para sacar del juego a los impacientes justo antes de que el precio vaya a la zona que realmente importa. Reconocer estas falsas señales es clave en este enfoque, claro. Vale, entonces, estructura, liquidez interna-externa, trampas, el precio se mueve buscando eso. Una vez que barre liquidez o llega a una zona discount premium, donde se espera que reaccione. Hablemos de los puntos de interés, POI. Los order blocks, OB, parecen cruciales aquí. Totalmente.
Los POI son las zonas específicas donde se espera que el Smart Money intervenga y el precio, pues, reaccione. El tipo de POI más famoso en SMC es el Order Block, OB. La guía lo define como la última vela, da igual el color, dicen, justo antes de un movimiento impulsivo fuerte. Un movimiento que consigue romper la estructura, causar un boss. ¿Y cualquier última vela antes de un impulso vale como order block? Así de fácil. No, qué va. Según la guía, debe cumplir criterios estrictos para ser considerado de alta probabilidad. Idealmente, el OB debe haber barrido liquidez justo antes de formarse. Eso es importante. Debe haber causado un boss claro, evidente, no una simple ruptura tímida. Preferiblemente debe contener o estar asociado a una ineficiencia, INF, o imbalance. Ahora hablamos de eso. Y muy importante, no debe haber sido mitigado previamente. Tiene que estar fresco. Vale, has mencionado dos términos clave ahí, mitigación e ineficiencia. Expliquemos eso. ¿Qué es la mitigación en este contexto? ¿Qué significa que un OB esté mitigado o no? La mitigación es cuando el precio regresa a un order block o a una zona de ineficiencia que previamente no había sido tocado desde su creación. La teoría que expone el texto es que las instituciones, el Smart Money, necesitan volver a esa zona para mitigar sus órdenes. Puede ser para cerrar posiciones antiguas quizás en break-even, sin pérdidas, o para equilibrar su libro de órdenes, o incluso para añadir nuevas órdenes aprovechando ese nivel. Este proceso de retorno a zonas no mitigadas explicaría, según la fuente, muchos movimientos que parecen ir a buscar stops, los stop hunts, antes de la reacción real que esperamos. Entiendo. Como si tuvieran asuntos pendientes en esa zona. ¿Y la ineficiencia, INF o imbalance? ¿Qué papel juega? Suena a algo imperfecto en el precio. Exacto. La ineficiencia es básicamente un vacío, un desequilibrio en el precio. Se ve en el gráfico como un hueco entre las mechas de 3 velas consecutivas. Suele pasar cuando hay un movimiento muy rápido y fuerte. El texto lo describe como un imán para el precio. Se supone que el mercado o el algoritmo tiende a volver para rellenar ese hueco, para hacer la entrega de precios más eficiente. Así que un order block que, además de cumplir los otros criterios, barrido de liquidez, BOS, contiene una ineficiencia, pues se considera de mayor probabilidad, porque actúa como un doble atractivo para que el precio vuelva ahí. O sea, buscamos order blocks frescos, no mitigados, que hayan hecho trabajo, barrer liquidez, romper estructura, y si además tienen un vacío, una ineficiencia cerca, mejor que mejor. Suena lógico dentro de este marco. Y se puede afinar más la entrada. Has mencionado antes algo de redefinición de POIs. Sí, para ganar precisión, si identificas un order block en una temporalidad alta, pongamos 4 horas, Ajá. puedes bajar a una temporalidad menor, como 15 minutos, y buscar un OB o una ineficiencia más pequeña dentro de esa zona mayor de 4 horas. Esto permite ajustar mucho más la entrada y sobre todo reducir el riesgo, el stop loss. Claro, el stop sería más pequeño. Exacto. La guía sugiere usar combinaciones de temporalidades según el estilo de cada uno. Swing, intraday, scalp. Incluso dice que las mechas largas de las velas, los wicks, también pueden considerarse POIs válidos si cumplen las reglas, porque al final, una mecha contiene velas de temporalidades inferiores. Vale. Y si dentro de mi rango, de mi TR, encuentro varios posibles order blocks, ¿cómo priorizo? La guía habla de decisional versus extremo. ¿Qué significa eso? Correcto. A menudo, dentro de un impulso, puedes identificar al menos 2 POIs principales, 2 zonas de interés. El extremo es el que está en el origen mismo del impulso. Allá abajo si es alcista o arriba si es bajista. En el punto fuerte original. Generalmente se considera el más fiable, el de mayor probabilidad. El decisional es un POI que se forma más adelante, a mitad del impulso. Quizás después de barrer algo de liquidez interna, de IRL. Puede funcionar, ojo, si tiene buenos criterios, BOS, ineficiencia, pero la fuente advierte que a menudo el decisional actúa como inducement. Ah, ¿como liquidez para el POI extremo? Justo. Como una parada intermedia para engañar a algunos antes de ir al POI extremo, que sería el bueno. Así que hay que ser cauteloso con los decisionales. Entendido. Y todo esto se enmarca en lo que llaman order flow institucional. Es como seguir el flujo de órdenes, la narrativa. Se refiere a eso, sí, a interpretar la secuencia de movimientos del precio como una narrativa de eficiencia.
El precio se mueve de una zona de liquidez a otra. Va mitigando order blocks e ineficiencias por el camino. Entender qué zona acaba de ser mitigada y cuál es el siguiente objetivo lógico de liquidez o el próximo POI relevante que aún no ha sido mitigado, eso es clave para operar a favor del flujo que, según esta teoría, dicta el algoritmo interbancario. Fascinante cómo construye todo un modelo interpretativo del mercado. Pero la guía también dedica mucho espacio, y con razón parece, a la parte mental, la psicología, la gestión del riesgo. No podemos saltarnos eso, parece tan o más importante que la técnica. Absolutamente crucial. El texto lo subraya una y otra vez. El trading es una maratón mental, no un sprint. Requiere una paciencia enorme, disciplina casi militar y una constancia a prueba de bombas. La confianza, advierte, no viene de un par de trades buenos, ¿eh? Viene del tiempo, de la práctica deliberada y de mucho backtesting riguroso. Me imagino que la precisión que busca SMC, con esas zonas tan definidas, puede ser un arma de doble filo psicológicamente. Esperar la entrada perfecta, gestionar el miedo a perderla, el FOMO, o la frustración si te saca el stop por muy poco. Exacto. La guía es muy clara al respecto. Hay que aceptar el riesgo antes de entrar en cada operación. Tener límites de pérdida diarios, semanales, grabados en piedra. Y respetarlos sí o sí. Advierte constantemente contra los enemigos del trader. El ego, creerse mejor que el mercado, la avaricia, querer ganar demasiado rápido, la impaciencia, entrar antes de tiempo, y el miedo, dudar o cerrar pronto. Operar solo cuando se tiene claridad mental, eso es fundamental. ¿Ofrece algún consejo práctico para gestionar esto? Para empezar, por ejemplo. Sí, varios. Recomienda empezar con cuentas demo, claro, pero tratándolas como si fueran reales. Menciona un tamaño realista, tipo 500 euros o dólares. Luego pasar a cuentas reales muy pequeñas, quizás 100 euros o dólares, para sentir la presión psicológica real, pero con un riesgo mínimo. Enfatiza mucho en enfocarse en dominar un solo par de divisas o activo al principio. El menos es más. Tiene sentido para no dispersarse. Y una advertencia clave. SMC puede ser frustrante al inicio. Los stops son ajustados. Eso significa que si no se dominan bien las reglas de selección de POIs y las confirmaciones, se pueden sufrir varias pérdidas pequeñas seguidas. Aconseja medir el rendimiento en porcentaje sobre la cuenta, no en dinero absoluto, para mantener la perspectiva y la disciplina a largo plazo. Muy bien, creo que hemos destilado las ideas clave. Este enfoque SMC propone leer el mercado a través de la estructura, BOS, CHD, entender que la liquidez es el motor, IRL, RL, inducement, y buscar puntos de reacción muy específicos, order blocks, ineficiencias, donde se supone que actúa el dinero inteligente. Es sin duda una forma muy diferente de ver los gráficos comparado con métodos más clásicos, ¿no? Ciertamente. Si tuviera que resumir la filosofía que transmite la guía, diría que se basa en disciplina extrema para seguir las reglas de estructura, habilidad para leer la historia de la liquidez, dónde está y hacia dónde puede ir el precio a buscarla, paciencia para esperar las zonas POI de alta probabilidad, las no mitigadas, que barrieron liquidez, rompieron estructura y ojalá tengan ineficiencia, y una gestión del riesgo y de las emociones implacable. Y como bien decíamos al principio, esto es solo rascar la superficie. El material original profundiza mucho más en modelos de entrada concretos. Risk entry, confirmation entry, double confirmation entry, cómo gestionar las operaciones una vez dentro y muchísimos ejemplos prácticos que hoy, pues, no hemos podido abordar. Exacto, pero nos deja una reflexión interesante, creo, basada en una frase que repite la fuente. Operar lo que se ve, no lo que se cree que se ve. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, la premisa de un algoritmo buscando eficiencia, liquidez y mitigación, ¿qué señales sutiles, qué huellas que normalmente ignoramos podríamos empezar a identificar en los gráficos ahora mismo? ¿Hacia dónde apunta la estructura actual? ¿Dónde está la liquidez más obvia esperando? ¿Qué zonas clave, qué POIs importantes quedan pendientes de visitar? Es una invitación a mirar el mercado, bueno, con otros ojos.